La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Otra red de radios amigas se unen: Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV nos pone también en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, para que usted pueda escuchar A Pensar Más en el momento que desee. Y obviamente también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy es 12 de diciembre del año 2022, un día muy especial para nuestra América. Hoy día es día de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Un saludo para todos los devotos de la Virgen de Guadalupe y para todas las Guadalupes, para todas las Lupes. Estamos celebrando su día. Un fin de semana bastante convulso, un fin de semana llegamos con dos personas fallecidas, dos jóvenes fallecidos. Es una verdadera pena, una tragedia que esté ocurriendo esto. Hay bloqueos en muchas carreteras del país y la exigencia es el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. Ayer muy tarde, en la medianoche, la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, dio un mensaje a la nación donde decía que adelanta las elecciones para abril del año 2024. Por otro lado, en el Congreso de la República se aprobó con 67 votos a favor, 45 en contra y 0 abstenciones, aprobó el levantamiento del antejuicio político para el presidente Pedro Castillo, y la fiscal Patricia Benavides va a poder seguir su proceso al señor Pedro Castillo. Es muy importante. Obviamente esto se dio en una trifulca en el Parlamento Nacional, donde de manera vergonzosa vimos todos los peruanos como el congresista Pasión Dávila le tiró un puñete al señor Juan Burgos. De esto y sobre todo del adelanto de elecciones, Rosa María nos va a hacer un análisis profundo y muy interesante con nuestro invitado también, que pronto ya va a estar con nosotros. Bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todo el Perú. Ha sido, hay que decirlo, 48 horas muy difíciles para el Perú. Lo que empezó como una protesta focalizada y centrada, ayer se expandió, sobre todo en la región de Andahuaylas, en la región de Apurímac, perdón, en la ciudad de Andahuaylas, con un saldo trágico de dos chicos muy jóvenes, 15 y 18 años, fallecidos por impacto de bala. Vamos a ir poco a poco tratando de hilar en la madeja. Anoche, y hay que empezar por ahí, a la medianoche, Dina Boluarte terminó reconociendo lo que le pedimos desde el día miércoles, que juramentó, que aquí ni el Congreso ni ella han ganado nada. Aquí ha sido derrotado un proyecto golpista de Pedro Castillo.
nada más. Eso no mejora al Congreso y no mejora a Dina Boluarte. Y por lo tanto, desde esa posición de humildad, tienen que entender qué es lo que quiere el país y la mayoría de los peruanos, que quiere vivir en paz y prosperidad, pero sin estar sometido al abuso de los poderes del Estado. En buena hora que anoche señalara que tiene que haber un adelanto de elecciones. Tarde, es verdad, pero por lo menos corrigió. Y como te digo, vamos a ir hilando poco a poco en esta historia. Pero empecemos por el, ¿no es cierto? Por el día en que nos despedimos el día viernes en la mañana. Rosa María, Reitero, sí, sí, Abel. tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Ay, Dios mío, ¿saben qué pasa? Tengo 48 horas trabajando. Sí, me imagino. Hay que entregar notas en la universidad. Ya terminé de corregir, me falta un examen nada más, pero estoy esperando que me lo reenvíen. Eh, pero, Vamos a agradecer. ¿saben qué pasa? Que es el cansancio, creo yo, y uno hace tonterías y se olvida de lo que es su rutina diaria, porque ustedes darán cuenta, por ejemplo, mira, también me he olvidado de prender la luz. Ahora sí. Absurdo, hombre, está oscuro, me acabo de dar cuenta. Uno cuando hace las rutinas y se olvida de las cosas es tremendo. Bueno, vamos a empezar por donde se tiene que empezar, por nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en la Molina de Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Palestra celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar a sostener este programa simplemente tomando en la pantalla, ahí está el QR para poder hacer una donación en cualquier billetera electrónica. Estamos con una rifa muy pronto también, así que les pedimos por favor que nos ayuden a terminar el año. Y a los que están en el exterior, que no tienen billeteras electrónicas en el Perú, o si usted no tiene billetera electrónica, pero sí tiene una tarjeta de crédito, les pedimos que a través del PayPal puedan contribuir con el sostenimiento de la radio. Muy bien, a ver, regresemos a donde empezó el programa. En mi desconcierto por lo que se está pasando en el Perú
y por todas las horas trabajadas, me olvidé de hacer la presentación y de prender la luz de iluminación que tengo que prender todas las mañanas. Hace minutos estuve con Patricia del Río en su programa de mañana en Nativa, y bueno, me acabo de dar cuenta que aparecí sin luz también. Pero hablamos de estos temas, del tema de adelanto de elecciones, y creo yo de la miopía de Dina Boluarte para conectarse con el sentir del país. Y este hecho revela mucho de la inexperiencia política que tiene la presidenta. Lamentablemente, a pesar de haber tenido una gestión como ministra de Estado por 16 meses, del gabinete, de los sucesivos gabinetes de Pedro Castillo, no tiene el olfato político para leer lo que está pasando incluso en su propia región. Dina Boluarte es de Andahuaylas, conoce a su gente. ¿Qué le han dicho a muchos grupos de peruanos? Castillo se va y el Congreso se queda hasta el 2026. Y van a hacer lo que les da la gana, sin respetar la voluntad de nadie, sin respetar el voto del pueblo. Dina Boluarte es una traidora, tenemos que salir a protestar. Las protestas tienen un denominador común, que es el adelanto de elecciones. Eso está en todas las plataformas. En las plataformas que apoyan a Castillo se une Libertad para el profesor Pedro Castillo. Y en las plataformas que maneja Bermejo, que maneja Perú Libre también, está Asamblea Constituyente. Antauro, para que quede claro, para todos los que ven fantasmas en todas partes, se presentó el día sábado en la Plaza San Martín a apoyar a Dina Boluarte y dijo que era del centro republicano. Él ha señalado que hay que regresar a la Constitución del 79, pero al decir que apoyaba a Dina Boluarte lo agarraron a botellazos de plástico, felizmente, y tuvo que abandonar la Plaza San Martín. Es decir, a estas alturas, Antauro Humala ha aparecido como moderado frente a Bermejo, Guido Bellido o Vladimir Cerrón. ¿Qué es lo que quiere la mayoría del Perú? Se ha recogido esto en encuestas sistemáticamente en el último año. La mayoría del Perú quiere un adelanto de elecciones con reformas constitucionales. Y es una pena que haya tenido que costar la vida de dos muchachos inocentes y que recién anoche se convocaron Consejo de Ministros a las 9 de la noche para entender que sí, el estado de emergencia es necesario, es una herramienta constitucional, pero que también es importante explicarle a la población qué es lo que se va a hacer. Y acá es indispensable la docencia política y la responsabilidad política del Congreso. A ver si aportan algo. Vamos por partes y cucharadas para entender lo que ha pasado en los últimos días, ¿ok? Primero, Pedro Castillo cometió un delito en vivo, a nivel nacional, en flagrancia absoluta. Cuando hablamos de suicidio político, a eso nos referimos. Cometió un delito en flagrancia. Esto no es algo sobre lo cual se tiene que actuar pruebas. La prueba es él dirigiéndose al país. En el transcurso de las horas se han sabido cosas que solo lo condenan más. Por ejemplo, su llamada al comandante general de la policía para que detenga a la fiscal de la Nación, detención arbitraria, para que cierre las entradas al Congreso y saque a la gente que está dentro del Palacio Legislativo, cierre y disolución arbitraria. Esa orden existió. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales del Perú. Esa orden es alzarse en armas, es utilizar el poder político para dar una orden a la policía para que ejecute por la fuerza lo que el derecho no le permite. Eso es la definición de alzarte en armas. Si había alguna duda, el testimonio del general
Arévalo, me parece, es contundente. O Alfaro, ya me confundí, el comandante general de la policía, que además dice que cuando le dice al presidente bajo qué fundamentos voy a tener a fijar a la nación, le dice, los detalles se los va a dar el ministro del Interior. Y se corta la comunicación. ¿Quiénes han apoyado en esta aventura golpista al presidente de la República? Lo que se sabe hasta esta hora es que Betsy Chávez y Aníbal Torres han tenido un papel estelar. Probablemente en la redacción del documento y en convencer al presidente que este era el camino. Porque sus excusas posteriores y su defensa posterior de Castillo, lo único que hacen es sepultarlo. ¿Por qué además hay flagrancia? Porque hay peligro manifiesto de fuga. La escolta que detiene al propio presidente recibe la indicación del propio presidente de ir a la Embajada de México. Y es ahí donde la escolta recibe la orden de detener al presidente. Ya la República ayer sacó una crónica de lo que pasó dentro de los automóviles, dentro del cofre, es decir, la seguridad que lleva el presidente y el anillo de seguridad, en fin. Y la orden fue, entre ellos, si no lo detenemos, terminamos presos todos. Y creo que lo que recoge la crónica, que es lo más dramático, es lo que dice la esposa del presidente, que le dice, ¿qué has hecho? No entendía nada, ¿qué has hecho? Y creo que van a pasar varios días hasta que una parte del Perú que legítimamente apoya a Pedro Castillo entienda la magnitud de lo que el presidente ha hecho. No es que no haya hecho nada, no es una idea, como dijo Kelly Portalatino. El presidente de la República dio un golpe de Estado fallido, porque no contó con las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero si hubiera contado con ellas, otra sería la historia. Eso tiene que quedar bien claro. Si las Fuerzas Armadas hubieran instaurado un gobierno de facto, tendríamos en este momento una guerra civil en las calles, porque no es lo que el pueblo quiere y mucha gente hubiera salido a protestar, con una represión brutal de un gobierno dictatorial. Nos hemos salvado de una desgracia, pero con las justas. Y eso hay que agradecerlo al rol institucional de las Fuerzas Armadas y a su capacidad por hacer un esfuerzo de entender lo que significa la democracia y las reglas constitucionales. Entonces, para que quede claro por enésima vez, el presidente de la República ha cometido un delito en flagrancia. Es como si hubiera agarrado una pistola y se lo hubiera puesto acá, en la cabeza, a su edecán, ¿no es cierto? Todo el Perú mirando esto y dispara y no sale la bala. Te lo tienes que llevar inmediatamente detenido. Inmediatamente detenido. Es un delito en flagrancia. Esto es atrapar al ladrón robando, atrapar al hombre que va a violar a una niña, atrapar a la persona que está en el instante de asesinar. Es exactamente lo mismo. Por eso yo no sé qué tanto lío se hacían anoche, pero lo que pide la fiscal de la Nación es correcto. Hay flagrancia. A ver, el antejuicio existe para proteger a un político de la persecución política. Pero si el delito es en flagrancia y no necesitas más prueba que el video en el cual el presidente se dirige al país, todas las demás, por supuesto, son importantes para establecer las complicidades, el Congreso perfectamente puede levantar la inmunidad. La inmunidad de proceso para lograr una detención preventiva, porque si no la detención preliminar termina a los 7 días y el presidente sale, habiendo cometido un delito en flagrancia. Eso es un disparate. Pero en fin, regresemos. Entonces, quedando claro esto y explicándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, yo he leído mucha tontería, y mucha tontería diseminada por Aníbal Torres, ¿eh? Mucha tontería. Y créame, no es un buen abogado el que logra
que su patrocinado dio un golpe de Estado en vivo y en directo a nivel nacional. Anunció su pase a la clandestinidad y mi primera reacción fue que bien por Pedro Castillo, podrá cambiar de abogado. A ver si lo defiende uno que entienda lo que es la Constitución. La señora Aníbal Torres es cómplice de estos delitos. Y hace muy bien la señora fiscal de la Nación en investigarlo a él y a Betsy Chávez, que ayer tomó un micrófono y lo único que hacía era insultar a la fiscal de la Nación como corrupta. Ella ha participado activamente en el convencimiento de Pedro Castillo. No lo han dicho así directamente todos los ministros interrogados, pero varios la colocan parada al lado del presidente mientras leía el mensaje. Y ella es la que llama a los ministros, como vimos el viernes, a las 10:42 de la mañana, los convoca de inmediato a Palacio de Gobierno. Ella. No es que se iban a reunir a las 2 de la tarde. Otros han salvado su responsabilidad. El jefe del gabinete de asesores, el señor Mendieta, ha mostrado un discurso que él estaba preparando completamente distinto para la presentación del presidente del Parlamento. Entonces, acá lo que se está dilucidando son las complicidades. Eso es lo que está en investigación. La autoría del presidente de la República, ex presidente de la República, no está en duda. Entonces, pedir su inmediata libertad es como pedir que a un delincuente atrapado con las manos en la masa lo dejen libre al día siguiente. Eso tiene que quedar, creo que claro para todos, hacer un poquito de docencia jurídica. Lo segundo es asamblea constituyente. Vamos a explicarlo por enésima vez. Las asambleas constituyentes proceden como salida a un golpe de Estado. Alberto Fujimori da un golpe de Estado en el 92, su salida es una asamblea constituyente. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado en 1968, la salida planteada en 1977 por los militares a las fuerzas políticas es una asamblea constituyente, para hacer una transición que culmina en 1980 con la elección de Fernando Belaúnde. La Constitución del 33 es una salida a la caída de Leguía, al golpe de Sánchez Cerro y al asesinato de Sánchez Cerro. Estamos hablando de situaciones de enorme convulsión donde se pierde todo el orden jurídico. Pero cada constitución que se vuelve a escribir recoge, en buena parte, todo lo que dice la anterior. El Perú siempre ha sido una república unitaria, descentralizada, donde existe el principio de separación de poderes, siempre hemos tenido presidencialismo atenuado, es decir, las instituciones básicas no cambian, se añaden nuevas, se establecen nuevas reglas. ¿Cuál es la gran ventaja de la Constitución del 93? Lo mejor que tiene, de lejos, el capítulo económico, que ha permitido a este país crecer durante 30 años sin parar, aún en las peores circunstancias, aún en estas horrorosas circunstancias, porque protege la propiedad privada de todo, de tu casa y de tu plata. Protege tu derecho a tener dinero en moneda extranjera, tu derecho a recibir remesas del exterior, a que el Congreso no modifique los contratos que has pactado. La seguridad jurídica que da la norma constitucional en los contratos ha hecho que venga inversión del mundo entero al Perú. ¿Por qué ese capítulo económico no le gusta a Vladimir Cerrón? Porque la izquierda formada en Cuba cree que el Estado tiene que ser el administrador y propietario de los medios de producción, fórmula que ya se utilizó en el Perú justamente durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, situación que continuó durante los gobiernos de Belaúnde y Alan García y llevaron, entre otras razones, a la quiebra del Estado peruano. Cuando Alan García deja el poder en su primer gobierno, habían 300 empresas públicas. 300. Eran botines clientelares que producían millones de millones de millones de pérdidas al año. Desmantelar
Ese esquema fallido demoró 10 años y comenzamos a crecer. Por eso no se toca el capítulo económico de la Constitución. Tampoco se toca el capítulo de derechos humanos, que es un capítulo bien logrado, donde está todo, incluido nuestro derecho a la educación y a la salud. Por si acaso, en este mismo programa, hace unos años, tuve una discusión muy amarga con Verónica Mendoza que me decía que el derecho a la educación no estaba en la Constitución. Y claro, no la había leído. O si la había leído, no la recordaba, porque está. ¿Qué es lo que está mal en nuestra Constitución? El balance entre poderes. Eso es lo que no está funcionando. No está funcionando porque no es posible que un país tenga 6 presidentes en 6 años. Algo está mal. Al margen de todas las consideraciones, o sea, puede haber un contexto para cada caso, puede haber detalles, explicaciones, lo que quiera, no está bien. Eso significa que el sistema no funciona y hay que cambiar el sistema porque no funciona. Nuestro sistema de contrapesos tiene 2 herramientas que han resultado mal usadas, tan mal usadas, que ya no funcionan. Una es la vacancia por incapacidad moral permanente, que era un concepto referido a la incapacidad mental, y la disolución del Congreso luego la negativa de dos cuestiones de confianza. Institución que este Congreso en la práctica ha derogado por ley, sin hacer la reforma constitucional correspondiente. ¿Qué hacen otros países sobre estos temas? Lo que hace los Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, y vamos a hablar más adelante con Fernando Tuesta, es introducir un mecanismo por el cual el poder está cada 2 años, en el caso de ellos, en el nuestro sería cada 2 años y medio, de nuevo en el pueblo. Y el pueblo decide si le da al gobierno mayoría o no. No hay disolución del Congreso, pero hay un cronograma fijo para cambiar el Congreso. Con reelección, lo que obliga a los congresistas a estar conectados con el pueblo. Porque si no están conectados con lo que la población demanda de ellos, entonces no van a ser reelegidos. Así de simple. Anoche, por ejemplo, qué pena, ¿no? En un momento tan difícil, escuchar a la congresista Patricia Chirinos decir que, bueno, podría haber un adelanto de elecciones, pero siempre y cuando ellos controlaran al Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE. O sea, ya nos estaba anunciando su fraude. Un fraude parlamentario, eso es lo que nos estaba ofreciendo. De nuevo, con las tesis fraudistas de que el año pasado hubo un fraude, por el amor de Dios. Podrían dejar de hacerle daño a la democracia, no paran. Y si siguen en ese plan, no hay quien los defienda. No llegan ni al 2024. El Congreso tiene que sintonizar con lo que la población demanda. Muy bien. ¿Qué más? Ya no tienes la vacancia por incapacidad moral permanente, que es un concepto diseñado para otra cosa. Lo que introduces en el 117 es la posibilidad de juzgar al presidente por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por los que se descubran que cometió antes del ejercicio de su cargo. Y por último, derogas el 117 y lo juzgas como a cualquier otro ministro. Pero no puede ser que un presidente esté habilitado para robar. Eso es inaceptable. Inaceptable. Claro, las constituciones no se escriben con la idea de que vas a tener una banda de ladrones en el poder. Pero lamentablemente también las constituciones se escriben sobre la base de la experiencia. Y esta experiencia ha sido muy dura para el Perú. Ojo, el presidente de la República no está siendo en este momento investigado y procesado por sus delitos de corrupción. Sobre eso se tiene que pedir el levantamiento de inmunidad, porque ahí sí hay una investigación en marcha. Lo que ha pedido ayer la fiscal de la Nación es que se levante la inmunidad para ser juzgado en flagrancia. Es completamente distinto. Gritaban como locos, se agarraron a golpes en el Congreso. No, hay que hacer el procedimiento, el reglamento que establece el levantamiento con la subcomisión de acusaciones constitucionales y nos demoramos 4, 5, 10 meses.
¿no es cierto?, en procesar la acusación constitucional, mientras Pedro Castillo tiene que salir de la cárcel porque pasan los 7 días y puede hacer lo que le da la gana. No, ¿no se acuerdan de Kuczynski? Lo mandaron a arresto domiciliario. Nunca más salió de su casa. Y si no hubiera sido por su edad y su condición cardíaca, lo mandaban a prisión preventiva 3 años. ¿O no se acuerdan de Humala? Dejó de ser presidente y al año lo estaban mandando, tenía el beneficio de antejuicio de 5 años y todo lo demás, al año lo estaban mandando a la cárcel 10 meses. Entonces, mucho cuidado con hablar tonterías. El presidente sí puede estar preso, puede cometer un delito en flagrancia, por supuesto que sí. Entonces, de los 3 puntos, el que importa es el adelanto de elecciones. Por supuesto que ese es el que importa. Hay que decir algunas palabras. El sábado, demorado, creo yo, la presidenta nombró un gabinete. El problema del gabinete es el presidente del Consejo de Ministros. Anoche ha salido en 2 programas con Mónica Belti y con Sol Carreño diciendo que a las 9 de la noche iban a ver qué pasaba en el país. Fue el candidato de Contigo, el partido que no sacó un solo voto, creo, no sé si sacó algunos votos, pero no pasó la valla ni de casualidad, no lo dieron a inscribir, hay que decir. Es decir, de la coordinadora republicana, de lo más conservador y medinista que hay. Eso en política. Pero en el aspecto judicial él dice que no tiene ninguna denuncia, que no conoce, que no sabe, que no se acuerda. Las carpetas fiscales están abiertas y la denuncia por acoso sí existió en el año 2015. Pero lo más importante, no tiene peso político para enfrentar la situación que Dina Boluarte no puede enfrentar tampoco porque tampoco tiene peso político. Que el gabinete nombrado sea muchísimo mejor que cualquier gabinete de Pedro Castillo, de acuerdo. Estamos hablando de gente tecnócrata especializada en sus temas, pero de rango viceministerial a dirección. Una ex jefa de Indecopi, un abogado experto en términos electorales. Buena elección en ambiente. Yo he entrevistado muchas veces a Albina Ruiz, gran conocedora del tema de reciclaje, fundadora de la ONG Ciudad Saludable y una de las personas que realmente sabe de reciclaje en el Perú de verdad, una experta. ¿Qué más tenemos? La selección en educación y salud es muy buena por todas las referencias que ha recibido. No así la del Ministerio del Interior, que ha sido una de las más criticadas. ¿Es un gabinete mejor? Sí, es un gabinete mejor. Lo que le falta es peso político. Y en el Congreso se tiene que iniciar un proceso de debate de reformas constitucionales que va a ser muy duro, porque los congresistas no entienden la necesidad de la transformación urgente que se necesita para no tener un presidente que nunca va a durar 5 años, porque parece que a eso estamos condenados. Presidente elegido, presidente que se va. Kuczynski duró 20 meses, este Castillo dura 16. ¿Cuánto va a durar el que venga? 8. Entonces, el Congreso tiene que entender, izquierdas, derechas, centros, mayorías, digamos, que se puedan formar, que tiene que hacer una transformación fundamental en el equilibrio de poderes en la Constitución. Si no, no hay forma. Y lo más grave de todo es que el día miércoles hubieron algunas concentraciones pequeñas. El día jueves también. Para el viernes yo creo que todavía la situación estaba bajo control. Porque era poca gente la que había salido a manifestarse y casi ningún grupo en apoyo de Pedro Castillo. Pero el día sábado, hacia la tarde, cuando recién se desbloqueaba Ica, ya estaban Andahuayla fuera de control. Ya habían secuestrado a 2 policías. Y luego Chala amaneció con un contingente gigantesco de mineros informales que han tomado la vía muchas horas, dejan pasar, a esta hora todavía sigue cerrada según mi conteo, pueden ustedes entrar a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde hay restricciones en varias de las vías de entrada a Andahuaylas, todavía, pero la restricción más importante en la Panamericana Sur está en Chala.
Anoche se cerró Huacho, Chancay, Virú, Chao. Estábamos hablando de un problema ya cuando el norte estaba tranquilo, que se expandía como un reguero de pólvora. Las palabras de Dina Boluarte pueden haber tranquilizado. Vamos a ver cómo sigue el día. Pero todo eso se pudo haber evitado simple y llanamente con una Dina Boluarte anunciando el día que juramentó que íbamos a un adelanto de elecciones, que es lo que todo el Perú está pidiendo. Y que ese adelanto de elecciones tiene que producir un Congreso diferente y una presidencia diferente. De nuevo, no podemos tener 130 llaneros solitarios, porque se produce lo que vimos anoche. Se agarran a golpes, no les importa. Pasión Dávila fue y le metió un puñete por la espalda a Juan Burgos, ex Avanza País, Pasión Dávila, ex Perú Libre, en fin, no responden a partidos ya, sino a pequeños grupos o son no agrupados. Y si no fue a más, fue porque otros colegas intervinieron para separarlos. Pero fue un acto de cobardía a nivel nacional. No les importa. Muchos de ustedes, yo también, dicen, pero con este Congreso, ¿cómo vamos a tener reformas si durante 16 meses lo único que han hecho es atornillarse en su silla? Es lo que hay. Ese es el problema. Es lo que hay. ¿Qué se puede hacer? Presión popular. Docencia y presión popular. Es lo único que se puede hacer. Y Dina Boluarte tiene un botón que si lo activa, se acaban todos. Y a todos les conviene quedarse 18 meses más, que es el botón de la renuncia. La Constitución, en el artículo 115, señala que si el presidente del Congreso tiene que asumir la presidencia de la República, tiene que convocar elecciones, dice la Constitución, de inmediato. Entonces ahí no hay 18 meses, no hay debates, no hay reforma en la Constitución, no, se largan. Y ese poder sí lo tiene hoy día Dina Boluarte. Es el único poder que tiene. El poder de decir, aprieto el botón y nos morimos todos. Está así. Así, con la manito, con la bomba acá. Y en la otra tiene la bolsa con el tesoro, ¿no? Si aprieto, nos morimos todos. Si no aprieto, podemos salir adelante. ¿Qué quieres que haga? Yo anoche lo planteé muy claro en mi cuenta de Twitter. Camino A, camino B. Dina Boluarte se va, renuncia en este instante, asume Williams, tiene que convocar elecciones de inmediato, a lo que se demore, que ese es uno de los grandes problemas que ahora vamos a tener que hablar con Fernando Tuesta, y no sé si para el 28 de julio se tiene que reformar la Constitución para que sea otra fecha, pero se van en 4 meses, o en 5, en 6. O nos quedamos más tiempo, pero haciendo el trabajo. Esa es la gran diferencia. Muy bien. A ver, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Fernando Tuesta, porque hay muchísimas preguntas sobre la reforma electoral. Y como ustedes saben, Fernando Tuesta fue el presidente de la Comisión de Reforma Política el año 2018. Creo que dio el esfuerzo más serio, más documentado para hacer todas estas reformas de las que estamos hablando ahora, tal vez hoy con otros matices, pero que están sobre la mesa desde hace 5 o 6 años. Vamos a la pausa y volvemos con él. Así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, novedades de Palestra Editores para toda la comunidad jurídica de Lima. A partir del 1 de diciembre pueden encontrar todas las novedades del Fondo Editorial Palestra en librerías Macro, ubicada en la avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Los libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Y no se olviden que este día viernes tenemos nuestra rifa virtual. Esperamos que todos nos ayuden, y nuestros calendarios también. Girón Camaná 158 Lima. Esperamos que todos nos ayuden adquiriendo su rifa y su calendario. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Rosa María, adelante, por favor. Sí, quería contarles que Abancay y Sicuani también han cerrado, algunos siguen con bloqueos. Hay también eh, sectores que están restringiendo el paso, por si acaso, ¿ya? Pero no están 100% bloqueados. Es decir, aguantan a los carros una hora, pasas 20 minutos, vuelves a aguantar, vuelves a pasar. Entonces, para los que están viajando va a ser complicado. En Andahuaylas no hay enfrentamientos a esta hora, felizmente, pero hay bloqueos en la vía Cusco-Apurímac y Ayacucho, Apurímac. No hay acceso al departamento. En el sector Cotabamba, sector de Chahuayhuacho, se está realizando una protesta y bloqueo en zonas mineras. Están suspendidas todas las actividades, por si acaso, comerciales y escolares en Ica. En Ica se ha suspendido la escuela. Arequipa, hay el bloqueo de Chala y La Joya, y en el Cusco también hay un bloqueo en Pisac y en la región Canchis. Esta es la vía Sicuani, ¿ok? Y también en Juliaca hay un bloqueo en el sector de Yaviria en la vía Juliaca-Cusco. Pero la policía está trabajando despacio para poder, como les digo, despejar, negociación, abran, pasen, y de esa manera está fluyendo el tráfico poco a poco. Creo que le ha bajado un poquito la temperatura, ¿no es cierto?, a la sensación de desgobierno total que había ayer en la tarde. El mensaje a medianoche de Dina Boluarte, pero ese mensaje pues todavía tiene que bajar, como dicen, ¿no?, por todo el país y entenderse en su real dimensión, que creo que anoche le faltó a ella explicar su real dimensión. Muy bien, Fernando Tuesta está con nosotros y vamos a hablar de varias cosas. La primera, que ha sido la duda de toda la noche, la que todo el mundo me pregunta y que seguramente a Fernando se le han preguntado 100 veces, pero hay que hacer. ¿Cuánto tarda, de acuerdo al sistema electoral vigente, un proceso electoral completo de elecciones generales? Buenos días, Mira, Fernando. buenos días, ¿cómo estás, Rosa María? Gracias por la invitación. La norma sin primarias era no menos de 270 días. Así es. Entonces, esto estamos hablando de 9 meses. 9 meses. Con primarias requiere obviamente algunos meses más. Eh, lo que ha ocurrido, Rosa María, es que la Constitución y luego las normas, que fueron pensadas en un Perú de un tamaño menor, y, y además que se han incluido nuevas normas que exigen más funciones y competencias tanto a la OMPE como al Jurado Nacional de Elecciones y, por cierto, a RENIEC. Entonces, en relación a lo que estamos hablando, yo creo que se está fijando la fecha de un cambio de mando el 28 de julio, cosa que es pensada pues en un orden de plazos y de mandatos fijos de cada 5 años, ¿no? Y como una Así fecha es. simbólica. Pero en situaciones como esta, yo creo que eso no tiene por qué necesariamente, y sí, quizá excepcionalmente, cambiarse la fecha. Los cronogramas se hacen de de atrás para adelante. Adelante. Así es. Tú fijas una fecha, digamos, 28 de julio, entonces dices, ¿cuánto tiempo Claro. más o menos se requiere el traslado de Pero mando, digamos, con segunda vuelta, primera, primarias, etcétera, ¿no? ya, pero con primarias necesitarías un año igual. Sí, sí. Ya. Entonces, O sea, la supongamos que fecha que yo, se ha dado, yo ajá, creo que sí se puede hacer. Ahora, mientras más te demores en decidir, ese tramo se puede ir acortando y puede ir creando peligrosos situaciones, digamos, ¿no? En el cronograma. claro, pero para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, lo puse ayer en Twitter, el artículo 116 de la Constitución, que puede ser simbólico, pero existe, dice, el presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Por lo tanto, la elección solo puede ser en el primer semestre entre enero y el 28 de julio.
No hay forma de hacerlo en otro momento. Claro, no hay forma, digamos, más independientemente incluso de ese artículo que requiere el primer semestre, incluso si no tuviera ese artículo, las elecciones tendrían que hacerse en el primer semestre ya del año 24, dado Ah, no, que, claro. para empezar, este año está prácticamente terminado. Y entonces requieres, además no vas a hacer una elección, digamos que dentro del cronograma calza diciembre del próximo año, no vas a hacer la primera vuelta antes de Navidad, ¿no? No, O sea, pues, sería no es aconsejable, no es lo mejor, en fin, ¿no? Pero, ahora, repito, esto implica, mientras tú no tomes la decisión materializada y hay una resolución, todo el tiempo se va a ir, cada día se va a ir acortando el cronograma. Entonces, porque claro, tú ya ahora, has fijado una ayer fecha. habían dos contingencias, ¿no? Paniagua gobernó de noviembre a julio y sí se pudieron hacer elecciones. Lo que no se recuerda es que ya estaban convocadas por Alberto Fujimori y ya estaban en marcha todo el proceso, ¿no? La Bueno, gente se olvida de eso. bueno, lo viví con especial experiencia porque yo dirigí esa elección del 2001. Y Así es. efectivamente, cuando yo asumí, se tenían que hacer elecciones en 4 meses. Pero también es cierto lo siguiente, el Perú de ahora tiene 25 y tendrá más millones de electores. No existían una serie de exigencias que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las primarias, el tema, esto de paridad y alternancia, requiere un tratamiento, además ahora es mucho más garantista que antes, en fin, hay una No había serie hojas de de... vida, no había No, todo lo no, que no hay había ahora. nada de eso. No había un montón de procesos que requieren y establecen plazos internos dentro del cronograma. Entonces, ese es un tema. Lo que ha ocurrido las dos elecciones anteriores es que, para empezar, los congresistas no quieren las primarias, pese a que es ley. No Y lo la que quiero. hicieron es suspenderla bajo el pretexto de COVID. Ahora ya no van a tener en adelante COVID, salvo que siempre puedan decir que está la quinta, sexta o séptima ola, y entonces el COVID sería el arma como para retirar las primarias. Pero requiere además, acuérdate que en 2021, en el marco de la ley, la cantidad de que interpusieron los que trataron de negar la Tachas. elección válida sobre tachas, impugnaciones, pedidos de nulidad, incluso fueron al Poder Judicial, hizo casi poner en peligro la transferencia del poder, porque fue en julio donde se dieron finalmente los resultados oficiales. Y eso es algo que, por ejemplo, nadie habla que debiera de alguna manera normarse. Si es que tú, por ejemplo, la próxima elección, quieres quebrar el cronograma, interpones, pues con dinero, por cierto, tachas, nulidades, etcétera, porque todo va a ir en apelación a un pleno de 5, Así a un es. pleno de Ahora, 5. tendrías que reducir las funciones tendrías que reducir la cantidad de cosas que son apelables. Por ejemplo, hay varias cosas, y tú tienes razón, y yo estoy de acuerdo, que se tienen que reducir, se tienen que hacer con las garantías, evidentemente, el Claro. caso, pero respetar además las etapas preclusivas, porque si no todo se quiebra. Esto es difícil de hacer entender a la ciudadanía, pero que es necesario para que una elección salga bien y no corra riesgos. Porque además hay que transmitir esto a la ciudadanía. El- los organismos electorales son como acordeones, vale decir, en época no electoral, por ejemplo, ahora se termina la elección regional y municipal, se reducen a Claro. instancias limeñas con pequeñas oficinas regionales con además limitadas funciones. Cuando se convoca un proceso electoral, esto crece. ¿Pero cómo crece? ¿Acaso por una decisión de la autoridad máxima para, digamos, incorporar personal? No, concursos públicos, unos más complejos que otros,
la OMP tiene que contratar así miles de personas y gastar en el corto tiempo eh, todo el presupuesto. Capacitar a las personas, capacitar a los miembros de mesa, en fin, esto es un proceso Todo. bien complejo, muy complejo, que la gente cree, incluso hasta los políticos y lo peor, los parlamentarios, que esto se hace pues de manera fácil, ¿no? Como si fuera No pues se una hace. elección pequeña, ¿no? Quiero leer tu columna de hoy, porque creo que el primer párrafo ilustra bastante el problema. Dices, la crisis no se ha atenuado. Pese a la propuesta de adelanto de elecciones, el gobierno de Dina Boluarte, ya de por sí débil, tiene que lidiar con un parlamento inconfiable, con un gabinete con agujeros y sobre todo saber aplacar las manifestaciones cuyas dinámicas se están trepando con ira. Y si no hay un manejo adecuado, puede convertirse en el centro de los ataques, con lo que su tiempo regresivo empezará. ¿Cuánto crees que puede durar, aún con adelanto de elecciones, Dina Boluarte en el poder? Mira, de todas maneras, este anuncio encausa en algo el conflicto político. Ahora, se le robó, ¿ah? Yo me he pasado, creo Sí, que claro, 48 horas ya prácticamente de rodillas diciéndole, por el amor de Dios, ¿qué están esperando? Aquí no va a haber claro. sino que contar muertos. Pero bueno, Pero escuchamos. además, pero dada, digamos, la fecha, ya digamos que en abril sea la primera vuelta, digamos, y claro, un poco antes las primarias, habría que pensar en algunas medidas que tendrían que estar suspendidas de alguna manera. Porque mira, por ejemplo, si hay este tiempo, ya no podría haber disolución del Congreso, porque además sería Exacto, inútil. Pero si inútil. no hay disolución del Congreso, entonces el Congreso tampoco podría o debería censurar gabinetes, porque si no se desequilibra, porque si no pones Claro, en jaque al presidente. Y ya no hablo de Dina Boluarte, estamos hablando de todos los presidentes que han pasado casi por lo mismo. Ahora, se tiene que aprovechar efectivamente que en la propuesta de adelanto elecciones, en donde esa propuesta tiene que pasar, Rosa María, por una modificación de la Constitución, una disposición de transitoria, todas y eso quiere decir maneras. que además son legislaturas Entonces, ordinarias, consecutivas. Entonces, lo no sé lógico es si que se vote en esta, o sea, en que esta esta, se la primera, la extienda. primera, La la primera se primera. tiene, o sea, la primera tiene que extenderse 2 semanas, 3 semanas más, hasta el 30 de diciembre, pero tiene que extenderse esta legislatura. Aprovechar esta, Exactamente. Y la de marzo, votas la segunda. pero Y ahí incluso, convocas elecciones. pero yo diría es que ya comienzas a comerte parte del cronograma. Claro. O sea, mi idea es, esta la aprovechas, votas en en primera decisión y convocas una legislatura ordinaria inmediatamente después, En enero, claro. en enero. Votas y ya comienza el cronograma, porque si lo haces en marzo, ya estás comiéndote de verdad parte del cronograma. Y además, creo que mientras esa decisión no se tome, los niveles de incertidumbre seguirán Claro. permanente Porque, y porque lo que tú dices, el Congreso no es confiable. no es Y ese es confiable. el principal problema. Claro, Yo veía anoche, por ejemplo, a Patricia Chirinos decir que lo primero que tenían que hacer era sacar al jefe de la OMPE y al del jurado. Entonces le decía a todo el Perú que estaba armando organismos electorales a su medida. así Era es, descarado, pero totalmente. descarado. Pero además, Entonces tú dices, en un momento en donde ya nadie seriamente plantea que la elección del 2021 fue ilegítima y siguen claro, con este discurso negacionista. Pero además hay claro, que tener cuidado. Posiciones de esa naturaleza atizan al otro lado, porque el otro lado, claro, ojo, el otro lado quiere elecciones a una asamblea constituyente. pero Ojo, no quieren mañana además. elecciones adelantadas, ¿ah? Quieren elecciones a una asamblea constituyente. Asamblea Entonces sí, Constituyente mañana, que Dina renuncie y se nombra. Y no con mecanismos de la ley de elecciones, por supuesto, sí, claro, sino mecanismos corporativistas, ¿no? Un representante de los pueblos, que es por alguien puesto supuesto. a dedo por Vladimir Cerrón. Entonces, sí, pues, conocemos ese tipo de asambleísmo a la cubana. Ahí no hay elecciones competitivas, no Dicho sea de las paso, hay. como pie de página me parece bien
la decisión de dejar sin efecto el nombramiento de prefectos y subprefectos, que son en realidad la gente que ha colocado muchos allegados, ¿no? Y de Perú Libre. promotores políticos de lo que está sucediendo, ¿no? Que por cierto también canaliza legítimas demandas sociales, ambientales, qué sé yo, de diverso tipo, pero que están siendo canalizados por estos promotores políticos desde el mismo Claro. aparato del Estado, ¿no? Del mismo Lo aparato que del pasa es Estado. que hay 3 puntos de agenda, pero por ejemplo hay un comunicado de AIDESEP que ve toda la parte amazónica que me pareció muy interesante, que decía, ojo, nosotros no tenemos nada que ver con la libertad judicial del señor Castillo y Exactamente. otros procesos de movilización. Estamos pidiendo única y exclusivamente adelanto de elecciones. Al separarse de los otros, se colocan en el, yo te diría, 2/3 del país, que venían pidiendo eso en todas las encuestas, que se vayan todos ordenadamente con reformas para no tener el mismo resultado. Ahora, sobre la mesa hay varias reformas que se quedaron de la comisión, otras que ha recogido la coalición ciudadana, otras que ha presentado Adriana Tudela como programa mínimo, me parece a mí, que no es tan mal. Eh, sí es necesario eliminar la disolución del Congreso, pero sustituirla por otra cosa, que es devolverle el poder al pueblo. Y ahí está la renovación por mitades. Ustedes plantearon un mecanismo a los 2 años y medio que implica el sacrificio de un primer grupo de congresistas, que solo se va a quedar 2 años y medio, pero que alterna, ¿no es cierto?, el equilibrio de poderes con el presidente. ¿Podrías explicarlo o ya tienes ahora otra idea, otros matices de cómo hacer que cambie el Congreso cada 2 años y medio sin necesidad de disolver? Bueno, eh, a ver, eh, eso es parte, nuevamente, seguimos insistiendo en esta idea de que esto es integral y son varias Ah, medidas que se interconectan. Esto era parte de la formulación de una bicameralidad. así es. Entonces, donde la Cámara de Diputados sí se renovaba parcialmente a mitad de mandato, eh, pero que en el año cero, ya anticipadamente, algunos escaños de todas las circunscripciones, solamente en primer momento iban a tener una vida de mandato de 2 años y medio. Pero Exacto. previamente, y eso se hace, es un procedimiento que no es muy complejo, pero el candidato que asume esta candidatura sabe de antemano que su mandato es de 2 años y medio. No es que posteriormente se hace un Claro, sorteo y tú dices, uy, tuve mala suerte, ¿no? no. Sino ya se sabe. No, y además, Por ejemplo, el no solo lo primero, sabe, sino que de puede repente, reelegirse, pero puede claro, reelegirse. bueno, debiera de reelegirse. Uno de los problemas Claro. también de este Congreso es que es novato, sin experiencia, sabe muy pocas cosas, sabrá golpearse por la espalda, en fin, pero sabe muy No, y pocas esto, cosas, a ¿no? ver, y otra cosa, Fernando, es un Congreso sin esperanza. No, que por Todo cierto, ¿no? político tiene la Tiene, esperanza tiene, de ser premiado por su pueblo. Como acá ya así es, perdieron toda esperanza, entonces hacer tonterías les da lo mismo. claro, le da lo mismo. Ojo, mucha gente confunde esta renovación parcial con una suerte revocatoria, No, ¿no? así es. Entonces, esto no es así, no es así. En adelante, todos los congresistas tendrían un mandato de 5 años. Ahora, personalmente, a mí me gustaba la idea de reducir el mandato a 4, ¿ah? Donde facilita Claro, muchas pero cosas. Pero bueno, esas ya son, digamos, formulaciones un poquito más complejas, en claro. que exigen además un poquito más de tiempo y entendimiento de quienes están en las comisiones en el Congreso, que dicho sea de paso, lamentablemente muchos no entienden. Es un poco difícil, la verdad. Las discusiones ahí Hay requieren que de un hacer ejercicio de docencia paciencia. política a veces en el Docencia y Congreso. paciencia, Y docencia y paciencia. paciencia, enorme paciencia, porque hay que explicar y explicar, y vuelvo loca en Twitter y explicar una y otra. Porque me dicen, ¿y este Congreso va a hacer las reformas? No hay otro, No hay otra posibilidad, no hay otro. Porque mm, si eliges al que viene con las mismas reglas, va a ser igualito a este. sin duda. Y te vas a meter en un bucle en el que no termina nunca, porque siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Entonces tienes que hacerlo en este.
sin duda. Ahora, eh, claro, en el paquete que va a proponer el Ejecutivo, que no necesariamente es el que el Congreso va a aceptar Apro- sin, ¿no?, aprobar, claro. tampoco, claro, no puede haber pues medidas en número alto, ¿no? Lamentablemente, pero sí, pues hay que escoger algunas. Y yo creo que algunas de las que ya han sido más o menos ampliamente acogidas, ¿no? Hay que mantener las primarias. Definitivamente, con eso, además, se elimina ya expresamente el voto preferencial. Dos, es importante aprovechar, yo no sé si es que ya el diseño de la bicameralidad está dado y aceptado, habría que ver, Está por porque votarse una reconsideración una reconsideración, ¿no? Pero ahí también había problemas. para que alcance los 87 votos. Pero ahí también hay problemas derivados de algunos desequilibrios, porque la bicameralidad entra en el plano del diseño institucional de ambos poderes, ¿no? Claro. Digo, a mí no me gusta personalmente, y creo que lo hemos compartido varias veces, esta desnaturalización que se ha hecho sobre la vacancia por incapacidad moral. Así es. Esto hay que cerrarlo con incapacidad física o psíquica y Claro. abrir el cauce de una figura de juicio político, ¿no? Para Así los es, casos, un digamos, de impeachment. corrupción. Ahora, ¿te das cuenta, Fernando, que nuestra constitución va a ir girando a parecerse mucho a la constitución de Estados Unidos? Bueno, ahora, en Estados Unidos, acuérdate que no hay ninguna figura del parlamentarismo, pero ninguna. No, ninguna. No Bueno, existe por eso pues te digo, no hay ni primer ministro, no hay es que ellos disolución del inventan el Congreso, sistema no hay... presidencial. Ellos Claro, inventan pues el es el sistema. diseño, el diseño. El Claro. nuestro es un híbrido que lo que ha hecho es abrir espacios de la desestabilidad. O sea, lo que ocurre es que antes no se tenían estas medidas porque más o menos se manejaban, ¿no? Sobre todo en este siglo y sobre todo hasta el 2016, donde el presidente tenía cierto respaldo y se ejercía todavía, digamos, las medidas que ya se conocían. Pero a partir del 2016, esto ya es terrible porque se desnaturaliza todo, se deforman las normas, este Claro, Congreso, la esta cuestión de Comisión de confianza como Constitución, tal también tiene que desaparecer, porque si bueno, ya vas a tener la disolución del Congreso programada con cronograma, ¿no es cierto? La renovación, digamos, y la cambia la renovación, que no es lo rotación de mismo, flujo. ¿no? Porque eso ya no No, sería pero sí un te cambia, pero mecanismo de Fernando, equilibrio de sí, poderes, ¿no? Lo que sí claro, tiene sí que te hacer cambia la es, correlación de fuerzas. claro, es que hay un tema ahí que es muy importante y además hacia adelante, el nuevo presidente en general, un nuevo presidente no puede estar sometido a una mayoría parlamentaria, no puede. O sea, lo que requiere es que una medida a favor del Congreso le corresponde una medida a favor del Ejecutivo. Eso no se entiende, eso no se Claro, entiende. Se cree que tienen el que control entender. político es una sumisión bajo este discurso que es tan impropio, que señala acerca de que el Congreso es el primer poder del Estado. Perdóneme, pero eso viene décadas Eso es atrás, siglo es una historia XIX. del siglo XIX, por supuesto, en estas complejas constituciones que a su vez vivían poco, tenían Claro, corta vida, es porque siglo se XIX y trataban de producto del imponer a favor parlamentarismo del europeo, pero no Ejecutivo, tiene nada que ver otros a con lo que favor del pasa. Legislativo, ¿no? Claro. Ahora, Entonces, con este paquete de reformas, ¿no es cierto? Hay mucha duda, Luis Eduardo, digo, nadie confía en este Congreso. Pero, Dina Boluarte tiene el botón en la mano, ¿no es ujú. cierto? Ah, no les gusta, me largo. Con lo cual se tienen que ir todos mañana. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Acuérdate que varios de estos señores abogados que trabajan junto con el Congreso de hace un quinquenio, decían que la Constitución no dice que convocar elecciones son elecciones generales. No Es pues. solo, Eso decía Mari solo, Carmen Alba cuando le pescaron la llamada.
Y creo No, que y ya ha pero tú has explicado. visto que detrás de ella estaban pues los de siempre, ¿no? No, no, la coordinadora republicana, porque claro, se quieren quedar, pero no dice eso la Constitución, dice No, por supuesto, convoca de inmediato a elección sin duda, sin NES, duda. Además, por una en sencilla, plural. no, además en esa circunstancia es claro que se ha roto el mandato representativo en general y porque desde 1920, casi un siglo, nuestro diseño institucional elige en el mismo momento ambos poderes porque además se interrelacionan como espejos. Y Así ahí es es. donde se configura este equilibrio de poderes. No es que uno comienza a partir de ese momento a tener 5 años de mandato, el otro menos en distintos momentos, eso no. Si quieren eso, que cambien la Constitución, pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Claro. Pero por eso mi preocupación es, yo sí creo que, dadas las circunstancias, y en este momento el Congreso se ve presionado, porque por propia voluntad no lo hubieran hecho, No, no lo a van a hacer nunca. adelanto elecciones, pero sí creo que es necesario inmediatamente convocar a la siguiente legislatura para que se apruebe inmediatamente. Mira, en marzo, en el Perú, es el largo plazo. En marzo, todo el mundo se olvida. Y las promesas, por supuesto. Y cuando ya la gente no esté en la calle, no van a sentir la presión. Porque se aprueba con 87 votos ahora. ¿Y qué te dice o qué te asegura que en marzo no son pues 65 votos? Pero Fernando, es que Tendrían si que ir a no una hace, referéndum claro, y por eso todo te digo, eso si no lo tardaría. aseguran rápido, Sin duda, hay que pobres asegurarlo. congresistas, porque los van a sacar del Congreso con el Congreso incendiándose. Sí, pero tú sabes O sea, que eso va a ser sobre, una sobre la lectura del entorno no son precisamente los mejores muy agudos. No, no, muy no, no. agudos, ¿no? Ya O lo sea, vemos ayer se, a ver, desde el ayer, ¿cuál era el expresidente lío? Pedro Castillo, ¿no? Ayer se estaban agarrando literalmente a A golpes, golpes, y a sí, los hechos me remito, sí, sin duda. porque no podían entender que la flagrancia tiene un tratamiento penal diferente. Es todo Pero lo que acá y en todas partes. en todas partes, de Pero además la flagrancia, fragancia de delito político de esa naturaleza. O sea, que no es cualquier no, delito. no, pues, no, además la idea de miren, no se configuró el delito entonces este presidente debiera ser presidente y lo que dijo quedó ahí suelto, digamos, como un intento casi cómico y entonces va a seguir gobernando en ninguna parte del mundo. Sale un presidente a dar un golpe y lo van a tratar como algo no materializado, ¿no? Ahora voy a Fue decirte una cosa, una mera, casi una mera opinión, en los como si se programas cómicos tratara. en Estados Unidos están muy sorprendidos porque venga Trump, ¿no? Dice, un presidente que organiza un golpe de Estado va preso. ¡Qué Pero por supuesto. increíble! Dicen en Estados Unidos, porque Trump se ha librado, ¿no es cierto?, de todas las imputaciones hasta ahora, del 6 de enero, ¿no es cierto? Entonces, Ahora, claro, pero y está tratando de evadir, pero tú te imaginas si Trump hubiera salido, digamos, en así es, televisión, siendo disuelvo el presidente, Congreso. disuelvo el Congreso, intervengo el Poder Judicial, pero eso Se lo llevan, no se lo llevan. manera, ¿no? Ahora, es verdad dos cosas. La primera es que el presidente de la República, sus defensores, no han hecho más que hundirlo. AMLO ya dijo que quería fugarse a México, constituyendo peligro de fuga. El señor, el señor Aníbal Torres ha dicho que en realidad lo que ha dicho es un dicho, pero lo ha dicho, pues. Tres, Guido Bellido dice que está, voy a decirlo en estos términos, loco, Sí. loco, no recuerda nada, lo han drogado. El presidente manda papeles diciendo que fiscales sin rostro le quieren Sí, sacar no, muestras de sangre eso no porque es. están con mascarilla. O sea, sí, pues. Entonces, si había alguna duda sobre la incapacidad moral permanente en los términos de incapacidad mental, de repente es en la defensa Ahí, que está de repente, insanía mental. Ya. insanía Entonces, ahí mental. sí, Eso insanía es la mental, tienes figura, que sí, mandarlo a un establecimiento, digamos, de salud mental, de salud ¿no? mental, exactamente. Pero no con cargo de presidente, porque eso sería justamente la vacancia, pues, ¿no? Ahora, Rosa María, Obviamente. de todas maneras, es interesante y hasta preocupante cómo no es clara, de mi punto de vista, la Constitución, o quizás de manera mucho más, digamos, sí, clara, situaciones como esta. Porque creo que no estamos preparados
a golpes de Estado fallidos. O sea, porque este presidente era un presidente fallido y dio un golpe de Estado fallido. Porque todos los golpes de Estado han sido exitosos. Y ninguno de los golpistas de la historia fueron procesados y condenados por el golpe. Ninguno. O sea, Bueno, no- salvo, te voy a decir una no- cosa, hay un caso interesante en el Perú. El general Salinas Sedó, que era un sí, plan para... sí, Y pero ahí los hay un metieron tema. presos a todos. No, hay un tema, y acá viene la diferencia. En democracia, me refiero en democracia, y ese ya era un Ah, gobierno autoritario. claro, Ese ya tenemos delante un gobierno que nacía de golpe de Estado el 5 de abril. El general Salinas Sedó se levanta, para digamos, restaurar. para Claro, restaurar, y efectivamente él sí es procesado, condenado y purga, obviamente, cárcel. Pero me refiero a que en democracia, por ejemplo, Fujimori nunca fue condenado, procesado ni condenado, fue es a que, cárcel por a ver, eso. Ahora, en ciencia ni política, que es tu especialidad, Velasco, ni todo, para claro, atrás. a ver, todo dictador negocia su transición. Mm, Eso es principio elemental político, básico, porque si no termina colgado como Mussolini en la plaza. así es. Entonces tiene que negociar su transición. Esa es la torpeza de Castillo. Castillo tenía que negociar su salida y no la negocia. No, Tiene pues, una patada al aire. Eso, digamos, no lo prevé ninguna constitución porque tienes que estar loco para hacer una cosa así. Su esposa le dice en el carro esta frase, ¿qué ¿qué has has hecho? hecho? ¿Qué Mm, has hecho? O sea, y lamentablemente, tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres no pueden dar cuenta de lo que han hecho, porque lo han hecho ellos. Y lo convencieron, un presidente débil, ignorante en materia constitucional, dijo, ah, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo a Fujimori le fue bien, no hay problema. Pero nadie le contó que tenía que contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas primero, no después. Entonces, yo creo que pese a que le decían o tenían esta tabla de Excel que se habla acerca de que no iban a conseguir los votos para la vacancia, creo que también era un riesgo para ellos, y quizás así lo consideraron, ir al Congreso. Hay que recordarse que Martín Vizcarra fue en la mañana seguro y a las 7:30 lo vacaron con un sí, número alto, y él para nada pensó que lo iban a vacar. Siempre era un para riesgo. nada. Pero por una razón, Lo porque segundo APP, porque sí APP creo había que, asegurado que no lo iba a vacar. ¿Ah? no, no, Acuña, pero claro, pero en tú puedes este caso, asegurar, tú puedes claro, confiar en parlamentarios que estaban a su vez negociando también cuando ya se había abierto la puerta de una Dina Boluarte que había sido archivado su claro, constitucional. Pero además sí creo, Rosa María, que acá viene también un tema obviamente de observación de entorno. Creía que disolviendo el Congreso, el Perú lo iba a apoyar de manera como ocurrió con Fujimori hace 30 años atrás, con circunstancias totalmente distintas. Y es por eso que él no es que graba el video y está pues, lanza el video cuando está en la esquina de la Embajada de México, por si acaso algo le falla, ¿no? Sino lanza el video, se da cuenta que no tiene apoyo, los recién ministros la sale, renuncian. recién sale de Palacio casi hora y media después. O sea, es Mira, fallido ¿sabes de qué me todo. hizo recordar a mí? Cuando Fujimori aterriza en Santiago y cree que por tierra entra al Perú y Claro, las masas lo van a claro, claro, levantar. claro, exacto. ¿Quién le vendió esa historia? Así ¿Ya? es. Igual. Ahora, hay que Pero decirlo, y lo reitero, pero también percepción propia. ¿Ah? claro, O sea, Castillo, no es solamente alguien que le diga, o sea, a ver, sino que vamos a explicarlo bien de nuevo para que se entienda. Disolver a los congresos es muy popular en el Perú. sí, claro, Por eso es que la mayoría de gente está pidiendo adelanto de elecciones hoy. Pero eso no quiere decir que Pedro Castillo regrese o se quede. de ninguna Nadie manera, es, no debiera ocurrir. Fernando, ni en las, a ver, ni en las plataformas más locas de estos días, tú escuchas reposición Pedro Castillo. Lo que escuchas es libertad, Liberación, sí. claro, libertad, que se vaya a su casa, ¿no? Por ahí sí, pues en las redes sí hay, en los grupos mucho más extremos, sí, ¿no? Pero, Pero ya pues digamos, reposición tiene que pero estar nadie loco. que con cierta voz pública lo Pero está en el planteando. Congreso no, por lo menos, ¿eh? Nadie se reposición. Pero Vamos a nuevamente, ¿no? anular, ayer presentaron una moción para anular la votación de la vacancia. Así es.
Tienes así que es. estar re loco si el señor ha cometido un crimen en vivo. O sea, Es negacionismo puro, ¿no? Y que lastimosamente esto no hace sino soliviantar a la gente que está en las calles, que por diversas razones lo está haciendo, manifestándose. o sea, yo no El niego único que punto en que, una el único, defensa de insanía es válida, ojo. O sea, yo ¿ah? sí creo que si yo fuera el abogado de Pedro Castillo, No, insanía. por ese lado van, creo, por Sí, ese pues, lado sí, claro, van, no me por queda, ese lado, para sacarlo de la cárcel, no me queda más que insanía. Ahora, no, por sí hay ese que lado decir, van. Fernando, que Vladimir Cerrón, jugando al límite, lo único que tenía que decirle a Castillo es, no te preocupes, hermano, tienes mis 15 votos. Sin mis 15 votos no hacen nada. Y esa es la verdad, pero no lo dijo nunca. Revisen ustedes el timeline. Y No, eso es lo que Betsy Chávez le dice al presidente. Y la discusión que ellos tienen es, Perú Libre nos va a traicionar. pero por eso, Ese, pues, pero por eso yo sí creo que dentro de este razonamiento, porque si no, solamente sería la idea de que este es un loco que por allí libremente leyó un discurso, no, hay una medida de riesgo y entonces no me voy a exponer a algo que luego no voy a poder controlar. Y entonces la segunda medida es algo que sea popular, que es yo disuelvo el Congreso y cierro además estas instituciones que la gente tampoco tiene mucho aprecio, ¿no? Todo lo que constituye para la gente justicia y la gente siente que este es un país injusto y sus instituciones también. Entonces, dado esto, él dirá, pues, espero ya, los gritos y las vivas en las calles, eh, entronizándome con un presidente, pues, nuevamente para el futuro, ya no arriesgado y acorralado como está hasta ese momento, ¿no? No es, pues, ahora, hizo también un yo mal creo que lo que cálculo. golpea, yo creo que lo que golpea es que él se da cuenta que esto era parte de su imaginación y parte de su asesoramiento. Cuando comienzan a caer los ministros, resulta que las Fuerzas Armadas no lo están apoyando y que no hay la respuesta inmediata. No hay la respuesta inmediata. Ahí es donde yo sí creo que es un choque tremendo, porque yo lo que la realidad le revela es que, oye, o sale disparado a la Embajada de México o vas a la cárcel. Y por eso está ya con una mirada ida, y no al revés. No al revés. Él tenía todas las facultades, totalmente aptas y así decidió. Lo demás es intentar exculparlo. Además, por último, si te quieres ir, armas pues un plan de fuga bien hecho. Entonces, como tú dices, Por eso, pues, grabo el mensaje, pero ya saqué a mi familia, ya me mudé, por ya estoy supuesto. sentado en la Embajada de México, ¿ya? O sea, estoy sentado en la sala del embajador, ya llegué a las 6 de la mañana, y ahí sueltan el mensaje. Yo ya salí, ¿ya? Pero eso es un disparate, él quería quedarse, él pretendía quedarse como presidente de la Sin República duda que sí, después de leer eso. sin duda que sí, sin duda. Tal vez nunca le explicaron correctamente la Constitución, no entendió los mecanismos, pero la gente, hay que decirlo, o sea, lo otro que estuvo mal en su lectura fue escoger la plaza donde hacen las cosas, ¿no? Lima no es su plaza fuerte. No, justamente, no, para Lima nada. lo detesta. Entonces, ¿cómo se te ocurre organizar un golpe de Estado en Lima? Si él se hubiera ido a Purímac, si él se hubiera ido a Huancavelica, de repente desde ahí lanzaba su mensaje y con un grupo pequeño, tal vez, de partidarios y una fuerza militar rebelde, podría haber organizado algo, ¿no es cierto? Pero no esto. Desde Lima es un disparate. O sea, nadie le dio el libro que puso Malaparte, la teoría del golpe de Estado, no leyó nada. O sea, por Dios, hasta para dar un golpe de Estado hay que investigar. Es Ahora, que estaba totalmente, creo yo, convencido que sus medidas iban a tener una repercusión de la que no era necesario tomar estas medidas casi de plan B, claro. casi de Ahora, plan B. ¿qué pasó? Claro, porque por último él, lo que podía hacer me han vacado, antes de que voten, disuelvo el Congreso, porque ya no, en fin, algo más tarde en el día, no, ni siquiera eso. Pero bueno, ¿cuánto tiempo dura Dina Boluarte en el poder? Eso es lo que hay que preguntarnos ahora. Yo creo que sí, esa es parte en el artículo también pregunto, quizás
antes de esta decisión de adelanto de elecciones, por lo menos como propuesta, era lo que más puede pesar un presidente, y ocurrió con Castillo, es que la gente se pregunte cuánto durará. De momento que la gente se pregunte cuánto durará, ya estamos delante de un gobierno débil. Por lo menos, a ver, muchachos que me escuchan, ya está durando 2 años menos de lo que pensaba durar el miércoles. Sin duda, porque O si es sea, que es en abril, estamos ya dos hablando años menos. de la entrega de mando el 28 de julio del 2024. Y entonces es año y medio. Año y medio. Entonces, año y medio. Ahora, va a depender mucho de estos dos actores, Ejecutivo y Parlamento, que hagan las cosas bien, porque si no, además la gente se está preguntando, y es una pregunta válida, aunque lo hemos conversado ya, ¿por qué tanto tiempo? Dicen, ¿no? La gente cree que se puede Bueno, hacer hay que muy explicarles cortito. algo adicional. No hay partidos, pues. O sea, No, los claro. 10 que pasaron la valla y el de Poppy, me parece, y alguien más, es todo lo Sí, que hay. todo lo Todo que lo hay. demás se está inscribiendo. Sí, Entonces, si ustedes sí, quieren sí, caras sí, claro. nuevas, necesitas Hay un 15 en número de... proceso, Claro, 15 en necesitas proceso. que esos 15 procesos se depuren, si quieres caras nuevas, porque si no, tienes que acoger a estos. Y acá Entonces, viene nuevamente lo de siempre. Uno, no hay entonces un refresco de la oferta y los que están comienzan a convertirse nuevamente muchos en bienes de alquiler. así es. Y luego viene de nuevo, pues, la... Y hay que decirlo bien claro, una primaria en octubre del próximo año nos depura, todos los que no pasan el 5% no entran, y nos vamos a la nacional Pero es con que 10 8 es- partidos eso lógicamente debe estar dentro del razonables. paquete. No lo está en la ley, Rosa María, lo quitaron. ¿Qué? Sí, claro, míralo bien, mira bien la ley y no aparece, pero además, acá hay Ah, un tema. no, pues. No te Justamente preocupes, vamos a meterlo. querían suspender, y ya va a depender de cuál es la resolución del jurado, que para estas elecciones regionales y municipales también había un nivel de exigencia, si no perdías la elección, perdón, la Así es. inscripción. O sea, estos 10 se reducían, incluso se deberían de reducir, pero el Congreso siempre va a modificar las normas a favor de ellos. Entonces, este es parte también del paquete, porque acá viene la interconexión. Pueden haber muchos que se inscriban, pero son cascarones. Las primarias tenía entonces tres Limpia. objetivos: participación dentro de los partidos, competencia libre, y tres, depuración, porque de dicha elección, aquellos que no superaban el umbral, chao, perdían la inscripción y no podían inscribirse. Y luego, obviamente, el otro umbral. Entonces, estamos hablando de exigencias a nivel electoral importantísimos para no abrir el cauce a lo que estamos viviendo, Claro, entre otras. claro. ¿Cómo mejoramos la calidad de los candidatos al Parlamento? Con estas normas, señores. O sea, si no tenemos esto, no mejoramos la calidad de los candidatos al Parlamento y vas a Vamos a terminar seguir votando. lamentándonos siempre. Así es, por uno que le pega al otro. O sea, exactamente igual. Tienes que mejorar la calidad del candidato. ¿Cómo mejora la oferta? Con refresco, con caras nuevas, con nuevas organizaciones políticas que de repente recogen lo del pasado, pero que asumen una responsabilidad de partido, no de individuo. Y eso solo se puede hacer con la reforma. Y Claro, otra, los partidos políticos en el Congreso no quieren, no pero quiero. acá va mi sugerencia. Háganlo porque no tienen nada que perder, porque no van Por a eso volver. por eso es que la propuesta, y tú sabes que la discusión se basa en propuestas, o quien primero la coloca en la mesa, la propuesta del Ejecutivo debe ser bien pensada. Hay que exigirle al Ejecutivo que deba desarrollar una propuesta integral, bien pensada, y con esa base ir al Claro. Congreso. Además hay que decir No, una cosa. Rosa María, La comisión, sí, 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 nos Abel. vamos, ya nos vamos. Sí, una sola cosa. La Comisión de Constitución ya aprobó el adelanto de elecciones para el Sí, 23. Lo sí. único que tiene que cambiar es el cronograma. El que puede lo más, puede lo menos. O sea, si lo iban a aprobar para el 23, lo pueden aprobar para el 24 y votarlo el 14, ha dicho el señor Williams, que se reúne en la mesa directiva a ver todo el cronograma de medidas. Lo tienen que votar de una vez. Ayer Digna Calle presentó un oficio diciendo, señores, voten esto para que la gente se calme.
Sí, Ojalá que lo voten esta semana ojalá. para bajar completamente el nivel de violencia que ha habido en las calles este fin de semana. Muy bien, Fernando, mil gracias. Vamos No, a seguir gracias en a ti, esto. Rosa María, y a ustedes. Hasta otro momento. Hay mucho, gracias, hay mucho para conversar, como ven esta mañana, pero lamentablemente el tiempo se va. Abel ha resistido heroicamente en una barricada contra los trolls que han vuelto a entrar y yo lo sigo bloqueando con mucho entusiasmo en Twitter. Hay que decir que a cada hora son menos, Abel, ¿ah? Porque ya mi fumigación es bastante eficiente, la tuya también, y tienen que volver a hacerse cuentas las mismas personas para seguir insultando, pero a estas alturas la ignorancia ya no es excusa. Así. Eso es lo que les digo. La ignorancia ya no es excusa. Tienen que aprender, tienen que leer la Constitución, tienen que aprender las reglas, primero leer, después opinar. Si no han leído, por favor, no emitan un juicio lapidario porque dan vergüenza. O sea, lean primero, edúquense, opinen. Ese es el orden de las cosas. Muy bien. Nos vemos, A Rosa ver, nos María. tenemos que ir. Sí, cuídate mucho. No se olviden la rifa vemos. este viernes. Chao, chao. Nos vemos. Viernes en la rifa para poder llegar a fin de año. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos, chao, chao. Chao, Rosa María. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.